Buenos días a todos, soy el Padre Martín, misionero en España. Vamos a leer el Evangelio correspondiente al día 15 de octubre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya que el Evangelio nos menciona esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, recordar simplemente alguna cosa respecto a esto. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la Secunda Secunde, dedica 4 artículos, una cuestión entera, a este tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que sinceramente vale la pena leerla toda, bastante asequible para cualquiera, con sus dificultades, pero se puede leer tranquilamente. Simplemente tener en cuenta alguna cosita de lo que dice allí Santo Tomás. Primero, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de pecar contra el Espíritu Santo? Dice Santo Tomás que uno de los sentidos en el que se puede tomar esto, y es tal vez el que uno más puede llegar a ver, dice que es cuando se desecha o aparta con desprecio lo que podía impedir la elección del pecado. Por ejemplo, la esperanza se la excluye por la desesperación, o el temor se lo excluye por la presunción, y otras cosas semejantes. Luego él pone más ejemplos de esto en esa cuestión. En resumen, dice Santo Tomás, todo cuanto impide la elección del pecado es efecto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso pecar así por malicia es pecar contra el Espíritu Santo. Es decir, la obra, la acción del Espíritu Santo en nosotros es impedir la elección del pecado. Entonces, cuando se quitan todos esos efectos en nosotros, se está pecando contra el Espíritu Santo, se peca con malicia. Pero tal vez lo que más puede interesarnos es lo que muchas veces choca en estas palabras de nuestro Señor, es que dice que no se perdona el pecado contra el Espíritu Santo. Parece contradecir la infinita misericordia de Dios, que mientras uno tenga vida, Dios perdona todo. Bueno, el mismo Santo Tomás se lo pregunta en esta cuestión, y él hace una comparación que nos puede servir mucho para entender por qué se dice que no se perdona. Dice lo siguiente: sucede análogo a lo que se dice de una enfermedad que por su misma naturaleza es incurable, porque no hay base de recuperación, sea porque se destruye la virtud de la naturaleza, sea porque causa náuseas de la comida o de la medicina, aunque esa dolencia pueda curarla a Dios. Pone primero Santo Tomás este ejemplo de una enfermedad incurable, y dice: así sucede con el pecado contra el Espíritu Santo. Se dice de él que es irremisible, que no se puede perdonar por su naturaleza, en cuanto que excluye lo que causa la remisión del pecado, lo que dijimos al principio. No queda, sin embargo, y esto es lo que nos interesa, no queda, sin embargo, cerrado del todo el camino del perdón y de la salud a la omnipotencia y misericordia de Dios, la cual, como por milagro, sana a veces espiritualmente a esos impenitentes. Es decir, la comparación que hace Santo Tomás, justamente dijimos, ilumina mucho este tema del pecado entendido como que no se perdona. Se compara el pecado contra el Espíritu Santo a una enfermedad incurable. ¿Sí? La enfermedad, dice Santo Tomás, se vuelve incurable cuando ya la naturaleza no tiene fuerzas para recuperarse, o porque el cuerpo rechaza la comida o la medicina. ¿Cuántas veces vemos enfermos de esta manera? Bueno, algo semejante le puede suceder a un alma. El pecado contra el Espíritu Santo, se vuelve incurable, imperdonable, porque excluye todo lo que puede causar la remisión del pecado. Es lo que decíamos al principio: excluye la esperanza por la desesperación, o excluye el temor de Dios por la presunción, etc.
Eso es lo que lo vuelve incurable, no porque Dios no pueda perdonarlo. Pero también hay que recordar lo último que mencionaba Santo Tomás. Así como una enfermedad incurable, Dios puede sanarla milagrosamente, lo mismo respecto al que peca contra el Espíritu Santo. Dice Santo Tomás que como por milagro puede sanar a veces esos impenitentes. Y esto Dios lo hace más de lo que uno piensa. Por sacar una conclusión, como para terminar, significa que no hay que dar nunca a nadie por perdido, por mucho que lo veamos hundido en sus pecados, por más que conozcamos gente que tal vez uno por afuera diga, esta persona peca contra el Espíritu Santo, sin juzgar su interior, pero a veces se ve desde afuera. Bueno, si sabemos de alguien que está en su situación, en esa situación, que parece que ha quitado todo aquello de su vida, todo aquello que lo pueda llevar al perdón, justamente hay que pedirle a Dios este milagro, que sane su alma, que sane ese pecado contra el Espíritu Santo para que quite Dios todos los obstáculos que a una persona le impiden el arrepentimiento. Es lo que tanto ha pedido la Virgen en Fátima, de rezar por todas aquellas almas que están en camino de condenación. Que la Virgen misma nos alcance la gracia de tomar conciencia de lo importante que es rezar por todos aquellos que están en esta situación, y que ella misma también nos libre de caer en esto, en el pecado contra el Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos y hasta el mes que viene.